¿Qué tal, amigos? Nuevamente nos encontramos y ahora terminamos en esta ocasión el tema que he estado desarrollando de los suegros y la familia política. Esta es la cuarta charla en torno a este tema. Yo quisiera, para redondear un poco estas reflexiones que he estado haciendo en torno a estos personajes tan importantes. Y digo importantes porque hay que darles la importancia, son muy relevantes dentro del contexto propio de la familia. Con mucha frecuencia, como sucede, ya lo hemos visto, se suscitan, y eso pues lo experimenta mucha gente, se suscitan problemas y dificultades que resultan más de situaciones de formación, de educación personal. De educación me refiero a cómo ha sido la persona educada, de los valores, la cultura, etcétera, etcétera. Pero esto no quiere decir que, aunque se ha magnificado mucho a través de los medios y mucha gente que utiliza este tema, sobre todo los suegros, como un tema de conflicto o de dificultad. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta que es un aspecto que hay que entender, no solamente sobrellevar, como a más no poder, sino que realmente exista una sana relación entre el matrimonio y las respectivas familias políticas. Una vez más, habrá que recordar, antes de empezar ahora el tema el enfoque que voy a abordar hoy, recordar que este tema puede ser uno, no necesariamente, pero puede ser uno de los temas o de las zonas, que podríamos llamar así, de conflicto entre los matrimonios, entre el esposo y la esposa. ¿Por qué? Pues precisamente por todas las dificultades que puede haber al respecto. Lo cual quiere decir que los esposos fundamentalmente deben hablar este aspecto, ponerse ellos de acuerdo y tomar actitudes en consecuencia y en consonancia y en coherencia también con la propia relación de pareja, la propia relación matrimonial. Entonces, es un tema que, después de haberlo considerado, después de haberlo platicado, es necesario llevarlo a una plática también con los papás respectivos, con los suegros. Bien, entonces ese es un tema. Se ha hablado en muchos de estos aspectos. Ahora, también necesitamos hacer una breve relación a propósito de la conveniencia o no de que la pareja que se casa viva en casa de alguno de los suegros. Finalmente, quiero en esta reunión, en esta grabación, tomar también una reflexión del Papa Francisco a propósito de la suegra y de la nuera, lo que estuvimos hablando la semana pasada, a propósito de esta relación que muchas veces es en la que se presentan más dificultades o más problemas, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería: ¿vivir con los suegros o no? Y yo aquí presentaría razones para no hacerlo. Razones para no vivir con los suegros. Sí, muchas veces los suegros pueden ser de lo mejor del mundo, gente maravillosa, gente que nunca se enoja, ni se anda metiendo en asuntos de la relación de pareja, no hablan mal de sus hijos, incluso ya casados, etc. Pero esto hace que muchas veces, por ejemplo, alguno de la pareja acceda por diferentes razones a vivir con los suegros. No son muy buenas gentes, son muy amables, de acuerdísimo. No vamos a pensar que por definición un suegro o una suegra son malos, no, de ninguna manera, al contrario. Pero esto no debe ser ni siquiera remotamente una invitación o un aliciente para acceder a vivir con los suegros, ni con los suegros los papás de él, ni con los suegros los papás de ella. Hay muchas y muy valiosas razones
que desaconsejan esta situación, ¿verdad? Vivir con los suegros se puede considerar un gran error, pues esa es esa casa, la casa de los suegros, la casa paterna o materna del esposo o de la esposa, es territorio, en primer lugar, territorio propio, o fue territorio propio, de alguno de los integrantes del matrimonio de la pareja. Y eso hace que el que está en su casa, en la casa donde vivió toda la vida, se sienta bien en su casa, pero el otro está derrimado, ¿sí? Está en espacio ajeno, un espacio que no le corresponde, un espacio que no ha vivido y que no es suyo, ¿verdad? Entonces no está en su casa. Hay un dicho que dice, y es muy sabio desde el punto de vista de dicho popular, el casado casa quiere. Y es normal. Y efectivamente, por eso se llama casados, dos que tienen casa, podríamos decirlo en esta forma, ¿no? Pero una casa propia, no una casa ajena. A veces se puede evitar, no se puede evitar, inclusive muchas veces por razones económicas, el no vivir en una casa propia. Muchas veces no alcanza el dinero. Perdón, si no alcanza el dinero para vivir en una casa propia, no se casen, no se junten, ¿verdad? Ese es un dato. Yo diría que en esto hay que decir las cosas con mucha claridad, ¿verdad? Todas las parejas deberían hacer un verdadero esfuerzo por tener un hogar propio, aunque sea pequeñito, aunque sea chiquitito, aunque sea un cuarto, ¿verdad? Con una estufita y nada más, ¿verdad? Quizás al principio se puede vivir o se tendrá que vivir con muchas limitaciones y con muchas estrecheces, ¿de acuerdo? Pero no se puede pretender que al principio de una aventura como es la del matrimonio, se tenga todo, se disponga de todo. Y además, ordinariamente, cuando se tiene todo y se dispone de todo, la cosa no alcanza a funcionar perfectamente bien. Entonces, cuando la pareja va construyendo no en el sentido material de construir un edificio o de construir una casa, sino va construyendo su hogar, el hogar, que significa, en primer lugar, un espacio donde vivir. En segundo lugar, un ambiente donde vivir. Un ambiente donde cada cosa tiene una referencia a la sensibilidad de la propia pareja, ¿no? Si se van a vivir a casa de los suegros, pues ahí el ambiente es de los suegros o de la familia, ¿no? Pero en este caso se trata de tener ese ambiente físico, que van comprando diferentes cosas, tanto mobiliario como cuadros, como adornos, etcétera, etcétera. Eso a mí me parece que es un aspecto sumamente importante de lo que es la construcción de un ambiente en la familia. Y por supuesto, hablar de la construcción de un hogar significa el establecer las características o las condiciones que puedan ayudar a la pareja a vivir verdaderamente como pareja independiente y libre. Entonces, eso es bien importante. Ahora, ¿por qué habría o qué razones habría para no vivir con los suegros? Y recalco esto, no vivir con los suegros. No por rechazo a los suegros, no porque les caigan mal o porque haya problemas, sino precisamente para que no haya problemas, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, una razón. Si una pareja vive en casa de los suegros, la pareja o el esposo o la esposa que está como, digamos, valga la expresión, arrimado o arrimada en la casa de los suegros, sí, está en casa ajena. Y entonces debe seguir las reglas de la casa, no las propias. La persona no es dueño o dueña de su casa, ¿sí? Entonces, deben de seguir las normas, las reglas, las costumbres de la casa donde están viviendo. La nueva pareja en realidad no está, ya como pareja, no está en su casa, aunque estén en la casa de uno de los dos, ¿verdad? Pero no está en su propia casa.
Uno de ellos está, como ya mencionaba, en la casa de sus papás, aunque anteriormente haya sido su casa. Ahora debería ser otra su casa. ¿Por qué? Porque ha formado un nuevo hogar. Sí. El otro, o la otra, según, está definitivamente en casa ajena. No puede hacer lo que a cada quien le plazca. Imaginen ustedes, en una casa normal, en una casa propia, pues pueden hacer lo que quieran, andar como quieran. En cambio, en una casa que no es la de ellos, pues evidentemente que no se sentirán libres ni en un espacio agradable y amable. Una segunda razón, razón para no vivir con los suegros, que no se dan cambios. No se dan cambios. Cuando una persona se casa, tiene que tomar decisiones, muchas decisiones. La primera decisión es el matrimonio, obviamente, ¿sí? Pero cuando viven en la casa del suegro, de los suegros o de las suegras, no hay cambios. Uno de los cónyuges, que es el hijo o la hija de los dueños de la casa, no asume, fíjense, con plenitud las responsabilidades de su matrimonio. Y en fin de cuentas, sigue viviendo en casa de los papás, pues que los papás sigan manteniendo, que los papás sigan pagando, que los papás sigan aportando con los gastos, ¿no? Evidentemente se sigue, como ya me decía hace un momento, se sigue con las costumbres de siempre. Sí, la misma rutina de la pareja, pero ahora conflictuada un poco por la presencia de extraños, o de un extraño, ¿no? Y entonces, la otra persona se ve como un invitado, y esto obviamente no ayuda en nada. A la larga, daña el matrimonio, porque sobre todo cuando se vive en casa de los papás de él, a veces se puede pensar o se puede dar el caso de que él se haga irresponsable. Pero esto también sucede cuando viven en la casa de los papás de ella. Otro aspecto, otra razón, muchas veces existe en estos casos una dependencia, realmente dependencia de muchos aspectos de la familia de origen, ¿sí? Las familias se hacen disfuncionales, fíjense, disfuncionales, o sea, que empiezan a tener conflictos cuando no hacen cambios generacionales e intergeneracionales. ¿Sí? En las familias tiene que haber cambios. Así como se va dando, por ejemplo, desde el principio en la vida de una pareja, el vivir solos, recién casados, el vivir y aprender a vivir cuando tienen hijos, cuando empiezan a tener hijos pequeñitos, cuando tiene que cambiar la fisonomía de la familia, cuando los niños ya no son tan chiquitos, son más grandecitos, ¿verdad? Cambia la fisonomía, la dinámica de la familia. Después, cuando son adolescentes, no solo cambia, sino que a veces se hace un terremoto, cuando la experiencia de los adolescentes o de las adolescentes se va presentando en la vida de la dinámica de la familia. Obviamente, cuando son jóvenes, cuando el nido vacío, es decir, cuando los hijos se van, etcétera, cuando son adultos, la familia no es un monolito igualito siempre. Tiene que ir cambiando. Y tiene que ir cambiando en todo, se entiende, para bien, adecuando a situaciones nuevas, a condicionamientos nuevos, a exigencias nuevas. Entonces, cuando no existen estos cambios, y luego estos cambios también se deben dar desde el punto de vista intergeneracional, es decir, que se den de los padres a hijos, de los abuelos a los nietos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Cuando no pasa eso, la familia se vuelve disfuncional. Toda familia pasa por una desestructura pasajera por la incorporación y la formación de una nueva familia. Y esto obviamente se multiplica cuando esta nueva familia vive allí en el mismo núcleo familiar de alguno de los dos. Una premisa de la familia mexicana contemporánea es que la mayor parte de la vida se vive dentro del grupo familiar original, ¿verdad?
Es decir, que cada uno de los hijos, ordinariamente, aún a más de 30 años, sigue viviendo con la familia. Son raros los casos, ¿verdad?, que hoy sí se da mucho de los hijos que se van a vivir independientemente de sus padres cuando han crecido ellos, ¿no? No los padres tampoco, sino los hijos. Pero muchas veces se da que los hijos siguen viviendo, siendo ya adultos, como hijos de familia, ¿sí? Solteros o casados, esa independencia tardía, o sea, que no se va dando, es frecuente como fuente de conflicto, ¿sí? Y eso se da muy, muy fácilmente. Ya estás grande y no trabajas, estás aquí de vago, etcétera, ¿no? Se dan conflictos. Y entonces, cuando además surge una nueva familia, una nueva persona, hay una mayor dependencia, pues eso significa problemas, ¿no? Aunque sean mayores de edad, en el trato familiar nunca alcanzan la mayoría de edad. Siempre alguno de ellos vive como pequeño, como adolescente, como dependiente de sus propios padres, y obviamente esto significa que no asume la responsabilidad del matrimonio que ha contraído. Otra siguiente razón: los otros, los de la casa, se meten en los asuntos de la pareja. Fácilmente están viviendo juntos, ¿no? No hay privacidad. Todo se sabe dentro de la casa de los suegros. Todo se sabe. Aparte, sigue siendo el hogar de los o las cuñadas, ¿verdad? Por supuesto, se sienten con el derecho de opinar o de decir qué es lo que se debe hacer. Están en su casa, haciendo a un lado el matrimonio. Y este es un dato también que hay que tener en cuenta como fuente muy, muy, muy común de conflictos, ¿verdad? Es lógico. En primer lugar, no hay privacidad. Y luego, si de por sí muchos de los conflictos que se dan entre la pareja y los suegros es porque los papás de uno o de otro se entrometen y opinan y dicen al respecto de mil cosas, ¿verdad? Con muchísima mayor razón si viven en la casa, ¿verdad? Entonces, no hay esa privacidad que necesita y que es como prerrogativa propia del matrimonio, ¿sí? Que entonces también significa que esa falta de privacidad en alguna forma se vea afectada en relación a las personas que viven ya de suyo en su propia casa, y los suegros, los cuñados, las cuñadas. Esto entonces lleva al otro que ya menciono: te critican, ¿sí? Si el yerno o la nuera no se comportan de acuerdo exactamente con lo que para los suegros está bien o para los cuñados o cuñadas está bien, será ciertamente víctima de sus críticas y quizás hasta de regaños, reproches y pleitos. Hay otro dato, otra razón: las cosas que se compran dejan de ser propiedad de la pareja. La pareja no va teniendo lo propio, que va construyendo, como decía hace un momento, su hogar, su ambiente físico, etcétera, sino que pues compras algo, es para la casa, lógicamente, pero la casa no es tuya, ¿sí? Entonces, si empieza a haber esas dificultades de que esto es mío, esto es tuyo, esto es para mí, esto es para ti, esto no lo toques y esto sí, pues eso es foco de problemas, ¿no? No se puede comprar pan solo para ti y tu mujer si vives en casa de tus papás o en casa de tus suegros. No puede uno llegar con algo, compré un dulce, pero es solo para mí. No se vale. Si se comparte todo, se comparte la mesa, todo, pues no se puede. Y lo mismo vale para todos los gastos, ¿sí? Se va a dividir el gasto de luz, de agua, de gas, todos los gastos comunes de una casa, ¿sí? ¿Se va a dividir entre la pareja y los suegros? ¿Se va a hacer así? No siempre, más bien nunca, casi nunca, ¿no? Esto significa que el suegro el suegro o la suegra, quien tenga que sostener la casa, o quien sostenga la casa, va a sentirse realmente molesto de que pues tenga que, además de todo,
afrontar los gastos de extraños, que en fin de cuentas vienen siendo, ¿no? La realidad es que los gastos obviamente son mayores. Y luego, si vienen los hijos, pues con mucha mayor razón, ¿verdad? Entonces, en todo habría que compartir, en todo, con los que ya viven, los que ya son parte de la casa, de la familia que es de origen. Entonces, pues esto es otra de las razones para no aconsejar definitivamente el que una pareja de recién casados, bueno, en ningún momento, viva con los suegros. Luego, esto da también lugar a que cuando vienen los hijos, otra de las razones, cuando vienen los hijos, estos en alguna forma se pueden volver mal educados. ¿Por qué? Porque los niños son, valga la comparación, no es en plan despectivo, son un poquito como los animalitos. Un perrito tiene un dueño, no puede tener 5 dueños, no puede hacer referencia a 5 gentes, ¿verdad? Y los niños son igual, son niños, son pequeñitos, ¿no? Entonces, cuando está la suegra, la abuela, cuando está el abuelo, cuando está el papá, cuando están las tías, cuando están los tíos y cuando está la mamá, imagínense qué destanteo para los niños, ¿no? Entonces, muchas veces los suegros, con toda razón, porque son abuelos, verán a los hijos como propios, a los nietos, como propios, ¿sí? Y eso significa que de alguna forma también los van a malcriar, porque además se sienten con mucha mayor, responsabilidad, valga la expresión, en relación a los hijos. ¿Por qué? Pues porque están en su casa, viven en su casa, y entonces pues, se sienten con la tarea de educarlos, y a veces no es de educarlos, sino de malcriarlos, ¿no? Y entonces, muchas veces también puede ser que haya conflictos porque los papás ahí en casa, los suegros, dicen una cosa a los niños y la mamá o el papá dicen otra, o la pareja dicen otra cosa. Y eso, pues, naturalmente, pues, viene siendo conflictivo para todos. Finalmente, hay un dato que es fundamental, ¿verdad? La Sagrada Escritura dice, en el libro del Génesis, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto vale para la mujer también, evidentemente. La mujer dejará a su padre y a su madre. Hay que partir del dato, que ya hemos comentado en algún momento, que lo que ciertamente da la referencia fundamental de lo que es, de quién es, de la identidad de una persona, está precisamente en la familia, en los padres. Fulano tal, según en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, fulano tal era reconocido como tal porque era hijo de tal señor, ¿verdad? Así, la familia era importantísima. Siendo tan importante la familia de origen como principio de identidad, sin embargo, el mismo Dios dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Esta es la razón principal que, pues, en este sentido encontramos, obviamente avalada por la palabra de Dios, para afirmar la inconveniencia de que una nueva pareja de esposos viva en la casa de los papás de alguno de ellos, en la casa de los suegros. Entonces, son varias razones que hay que tener muy seriamente en cuenta. Repito, muchas veces puede ser un dato, una situación económica más que nada, más que ordinariamente son situaciones económicas, pero que con un poquito de esfuerzo y buena voluntad se podrían solventar. Es más fácil en determinado momento, sobre todo para la persona que dice vente a mi casa o a la casa de mis papás, decir pues aquí es mi casa y no hay problema, pero sí hay problema. En resumen, si una pareja tiene pensado casarse, es definitivamente mejor que busque primero un lugar donde vivan solas con su nueva familia. Vivirán felices, con su privacidad, su autonomía y sobre todo, su relación de pareja no se desgastará. Esto es bien importante. Entonces, esta es una reflexión de esta ocasión que pues hay que tener muy presente. Sigo con una reflexión en torno a las suegras y las nueras.
que viene de una catequesis también del Papa Francisco. Con esta genialidad con la que el Papa maneja muchos de estos temas, pues él maneja a partir de uno de los libros de la Sagrada Escritura, el libro de Ruth. Ilumina, que es un libro que ilumina los vínculos familiares en esta dimensión de intergeneracional y en la relación específica de la suegra y la nuera. Es muy interesante. Voy a entresacado algunos textos para hacer notar, ojalá que lo puedan leer en la Sagrada Escritura, la Biblia, el libro de Ruth. Dice: en los días en que juzgaban los jueces, hubo hambre en el país y un hombre de Belén, de Judá, se fue a residir con su mujer y sus 2 hijos a los campos de Moab. Este hombre se llamaba Elimelec, su mujer Noemí y sus 2 hijos Mahlón y Quilión. Eran efrateos de Belén, de Judá. Llegados a los campos de Moab, se establecieron ahí. Murió Elimelec, el marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una de las cuales se llamaba Orpá y la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también ellos 2, Mahlón y Quilión, y quedó sola Noemí con sus 2 hijos, sin sus 2 hijos, y sin marido. Entonces decidió regresar a los campos de Moab con sus 2 nueras, porque oyó en los campos de Moab que Yahvé había visitado a su pueblo y le daba pan. Noemí dijo a sus 2 nueras: anden, vuélvanse cada una a casa de su madre. Que Yahvé Dios tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Ellas rompieron a llorar de nuevo. Después Orpá besó a su suegra y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó junto a ella. Es la historia de Ruth. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió a su suegra: no insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas, yo iré. Donde habites, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y allí seré enterrada. Que Yahvé me dé este mal y añada este otro, todavía, si no es tan solo la muerte lo que nos ha de separar. Fíjense qué hermosa frase, ¿no? De tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Es decir, hay una unidad, un cariño, un afecto muy grande por aquella mujer que era su suegra. Viendo Noemí que Ruth estaba decidida a acompañarla, no insistió más. Caminaron pues las 2 juntas hasta Belén. Cuando llegaron a Belén, se conmovió toda la ciudad por ellas. Las mujeres exclamaban: ¿no es esta Noemí? Mas ella respondía: no me llamen ya Noemí, llámenme Mará, porque Sadai me ha llenado de amargura. Boz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Más adelante, ya establecido en Belén, hay un hombre que era el dueño de unos campos ahí donde trabajaba Ruth. Y dice: Boz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Se unió a ella y Yahvé hizo que concibiera y dio a luz un niño. Las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea Yahvé que te ha permitido que te falte hoy uno que te rescate, que no te falte hoy uno que te rescate para perpetuar su nombre en Israel. Él será el consuelo de tu alma y el apoyo de tu ancianidad, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te quiere y es para ti mejor que 7 hijos. Tomó Noemí al niño y lo puso en su seno y se encargó de criarlo. Las vecinas le pusieron un nombre diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Le llamaron Obed. Es el padre de Jesé, padre de David. Fíjese, esta es la historia de la abuela, que es Ruth, del rey David, ¿verdad? Entonces, pues es muy interesante el parentesco, ¿no? Está aquí el texto de la Sagrada Escritura, es un resumen del libro de Ruth, que es muy interesante. Y la reflexión es la parábola, que es realmente una historia, una parábola,
ilumina, la parábola de Ruth, ilumina la belleza de los vínculos familiares, dice el Papa. Vínculos que son generados por la relación de pareja, pero que van más allá de este vínculo de pareja. Esa es la relación Noemí, casada con el hijo Ruth, casada con el hijo de Noemí, pero muere este hijo y entonces asume a la suegra. Después se casa con Boz, pero sigue queriendo y sigue teniendo como suegra, como cariño, como cercana a Noemí. Vínculos honestos de amor, capaces de ser igualmente fuertes, en los cuales se irradia la perfección, dice el Papa, de este poliedro de los afectos fundamentales que forman la gramática familiar del amor. El amor debe ser toda una serie de elementos, un poliedro que tiene muchos lados, ¿verdad?, en torno al amor. Respecto al cantar de los cantares, el libro de Ruth es como la otra cara del díptico del amor nupcial, dice el Papa. Igualmente importante, igualmente esencial, celebra el poder y la poesía que deben habitar los vínculos de generación, parentesco, entrega, fidelidad, que envuelven todo lo que se llama la constelación familiar. Y se vuelven incluso capaces, en las coyunturas dramáticas de la vida de pareja, de llevar una fuerza de amor inimaginable, capaz de relanzar la esperanza y el futuro. Y esto, pues obviamente, está el ejemplo, es esta proyección del amor que se manifiesta en relación con la suegra, con los suegros sería. Este libro de Ruth maneja el vínculo de parentela tan particular entre, ya vimos, una suegra y su nuera. Sabemos que los comentarios comunes sobre vínculos de parentela creados por el matrimonio, sobre todo el de la suegra, vínculo de suegra y nuera, hablan negativamente, ordinariamente, de esta relación. Pero precisamente por eso, la palabra de Dios se vuelve valiosa. La inspiración de la fe sabe abrir un horizonte de testimonio contra los prejuicios, y aquí hay que tener en cuenta mucho de lo que se dice en relación de las suegras, las nueras, los suegros, etcétera, el yerno, son prejuicios comunes. Y esto, pues, la inspiración de la fe abre un horizonte valioso para toda la eternidad, para siempre en la comunidad humana. Este pequeño libro de Ruth contiene una valiosa enseñanza sobre la alianza de las generaciones, la relación intergeneracional, donde la juventud se revela capaz de dar de nuevo entusiasmo a la edad madura, como hace Ruth con Noemí. Y esto es esencial, cuando la juventud da entusiasmo a los ancianos, donde la vejez se descubre capaz de reabrir el futuro para la juventud. ¿Sí? En un primer momento, la anciana Noemí, si bien conmovida por el afecto de sus nueras, que quedan viudas de sus 2 hijos, se muestra pesimista sobre el destino dentro de su pueblo, de un pueblo que no es el de ellas, están en Moab, no en Israel, no en Belén. Pero esto anima afectuosamente a las jóvenes mujeres a volver a sus familias para rehacer su vida. ¿Verdad? Dice, no puedo hacer nada, ella, bueno, a mí, no puedo hacer nada por ustedes. Ya esto se demuestra como un acto de amor. La mujer anciana, sin marido y ya sin hijos, insiste que las nueras la abandonen. Pero también es una especie de resignación. No hay futuro posible para las viudas extranjeras, privadas de la protección del marido. Ruth sabe esto y resiste a esta oferta generosa. No quiere volver a su casa. El vínculo que se ha establecido entre suegra y nuera ha sido bendecido por Dios. Noemí no puede pedir que la abandone. En un primer momento, Noemí aparece más resignada que feliz de esta oferta. Quizás piensa que este extraño vínculo agravará el riesgo para ambas. En ciertos casos, la tendencia de los ancianos al pesimismo necesita precisamente ser contrarrestada por la presión afectuosa de los jóvenes, en este caso
la actitud de Ruth para con ella. De hecho, Noemí, conmovida por la entrega de Ruth, saldrá de su pesimismo e incluso tomará la iniciativa, abriendo para Ruth un nuevo futuro. Instruye y anima a Ruth, viuda de su hijo, a conquistar un nuevo marido en Israel. Y ese es Boz, el candidato, que muestra su nobleza defendiendo a Ruth de los hombres que trabajan para él. Verá, es un riesgo que desgraciadamente se verifica también hoy. La mujer que está sola y que es blanco de muchas insidias por parte de los hombres, ¿no? A Noemí le dicen que su nuera vale más que 7 hijos. Los hijos serán la gran riqueza, la gran bendición en el pueblo de Israel, la gran bendición para todos. Recordemos aquellas escenas donde la esterilidad hace que las personas, las mujeres, se sientan devaluadas. Entonces piden a Dios un hijo. La bendición es un hijo. Entonces, precisamente aquí le dicen a Noemí, su nuera vale más que 7 hijos, o sea, 7 es el número perfecto. Si tuviera todos los hijos y toda la maravilla, su nuera todavía es más que eso, es mejor. El nuevo matrimonio de Ruth, que se casa con Boz, que no es hijo de Noemí, ni mucho menos, son de nuevo una realidad, un nuevo mundo que se establece, pero que no rompe con lo anterior. Las mujeres de Israel dicen a Noemí que Ruth, que es extranjera, vale más que 7 hijos y que ese matrimonio será una bendición del Señor. Noemí, que estaba amarga, llena de amargura, ¿sí? Decía también que su nombre es amargura. En su vejez va a conocer la alegría de tener una parte en la generación de un nuevo nacimiento. Miren cuántos milagros acompañan a la conversión de esta anciana mujer. El milagro de la nuera, que se casa, los hijos, los nietos, que alegran el corazón de Noemí. Ella se convierte al compromiso de volverse disponible con amor por el futuro de una generación que ha sido herida por la pérdida y con el riesgo de abandono, que era el primer marido de Ruth. La fe y el amor permiten superar los problemas. La suegra supera los celos por su propio hijo, amando el vínculo nuevo de Ruth. Las mujeres de Israel superan la desconfianza en el extranjero, en la extranjera, ¿verdad? Que es Ruth. La vulnerabilidad de la mujer sola frente al poder del hombre es reconciliada con un vínculo lleno de amor y de respeto. Entonces dice el Papa, hay una correcta visión de las suegras. Todo ello porque la joven Ruth se ha empeñado en ser fiel a un vínculo que está expuesto al prejuicio étnico y religioso. Era una extranjera con otra religión. Y en Israel eso era prácticamente un motivo de rechazo. Hoy la suegra es un personaje mítico, dice el Papa. Siempre se piensa en ella como una figura mala, o por lo menos no tan agradable. Pero la suegra es la madre del marido o es la madre de la esposa. Pensemos hoy en este sentimiento un poco difundido de que la suegra, cuanto más lejos, mejor. Y dice el Papa, no, es madre, es anciana. Una de las cosas más bonitas de las abuelas, dice el Papa, es ver a los nietos. Cuando los hijos tienen nietos, ellas reviven. Miren bien, continúa diciendo el Papa, la relación que ustedes tienen con sus suegras. A veces son un poco especiales, pero les han dado la maternidad del cónyuge, ¿sí? Y les han dado todo. Al menos hay que hacerlas felices para que lleven adelante su vejez con felicidad. Y si tienen algún defecto, todos lo tenemos, hay que ayudarlas a corregirse. Las suegras están atentas a la lengua, porque la lengua es uno de los pecados más graves. Estén, dice el Papa, atentas, estén atentas. Y Ruth en este libro acepta a la suegra y la hace revivir. Y la anciana Noemí asume la iniciativa de reabrir el futuro para Ruth, en lugar de limitarse a disfrutar el apoyo que ella le estaba dando a Noemí.
Si los jóvenes, dice el Papa, se abren a la gratitud por lo recibido y los ancianos toman la iniciativa de volver a lanzar el futuro, nada podrá detener el florecimiento de las bendiciones de Dios entre los pueblos, dice el Papa. Por favor, dice, que los jóvenes hablen con los abuelos, que los jóvenes hablen con los ancianos, que los ancianos hablen con los jóvenes. Este puente debemos restablecerlo fuerte. Aquí hay una corriente de salvación y de felicidad. Todo esto es el mensaje que continuamente lo escuchamos al hablar de los abuelos, que el Papa lanza para todos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, termina diciendo el Papa, haciendo esto, a crecer en armonía en las familias. Esa armonía constructiva que va de los ancianos a los más jóvenes. Ese bonito puente que nosotros debemos custodiar y cuidar. Y aquí tenemos entonces, pues este tema, con esto terminamos, el tema de los suegros y la familia política. Es un tema que pues tiene muchas aristas, podríamos decir, pero muchos elementos que hay que tener en cuenta, toda la dimensión muy importante, positiva, todo el contenido de riqueza que de suyo tiene una relación que debe estar fundada en el amor. Y este amor es el amor matrimonial. Es el origen de toda cosa buena que pueda haber en la familia. Terminó pues agradeciendo los saludos y contestando un poquito algunos de los cuestionamientos que hace. Angélica Garrido dice: felicitaciones por sus charlas. Gracias. Esteban Aguirre, saludos desde Yucatán. Amalia Trejo, saludos y felicitaciones. Y hay 3 cuestionamientos, 3 preguntas. Dice: mi yerno es muy grosero con mi hija. ¿Será prudente que yo lo aborde directamente con él? No es prudente. Hay que hablar con la hija. Hay que tratar de idear la manera en que ella se haga respetar, en que ella tome su lugar, que ella no se deje pues manejar desde una forma indigna. Pero yo creo que sería peor, sería contraproducente si el yerno, el esposo de la hija, por supuesto, es grosero, pues va a ser, inclusive se va a volver grosero también con la suegra. No es aconsejable. En todo esto siempre, cuando hay problemas, la primera realidad es orar por esta situación. Pero también a veces hay que actuar, otras no. En este caso, por lo menos a mí me parece que no sería prudente abordarlo a él directamente. Dice: me da mucha pena, pero siento que mi esposo mantiene una relación con mi hermana. ¿Será conveniente que afronte a mi esposo? En este caso sí. Es una situación muy difícil, muy dolorosa, pero también con mucha prudencia, porque dice: siento que. Siento que significa sospecho, no tengo evidencia. Tengo la duda de, y muchas veces a partir de una duda que se puede dar por hecho, un hecho real que a lo mejor no consta, puede significar pues un problema muy serio, ¿verdad? Y hay que ser sumamente prudentes en este sentido, ¿verdad? Afrontar al esposo siempre, más que afrontarlo, siempre es la conquista. Muchas veces este tipo de situaciones es porque alguno de los dos, en este caso se trataría probablemente de la mujer, ha descuidado algo a su esposo. Cuidado con eso, ¿verdad? No quiero decir que eso sea, pero puede ser esa realidad. Pero una vez más, aquí entra la prudencia. Un tercer caso: mi esposo tenía el síndrome de SIMA, síndrome de inmadurez en mamitis adquirida, que mencionaba yo la vez pasada. Pero después de la muerte de su madre, todo empeoró, porque ahora le es muy difícil superar la situación y dice que quisiera morirse para estar con ella. Está enfermo el pobre, ¿verdad? Está enfermo, hay que decirlo, ¿verdad? Porque, bueno, en una situación de dependencia afectiva, etcétera, muy bien, pero ahora tiene que entender que su madre ya no está, si ya murió, ¿verdad? Tiene que entender que ella ya cumplió y que ahora está con Dios y ahora a él le toca cumplir, y en primerísimo lugar con la esposa, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cómo podría yo ayudarlo? Una forma de ayudarlo sería con una
ayuda profesional. O sea, con una persona, un psicólogo o una psicóloga, que le ayude, lo centre en lo que debe ser, ¿verdad? Porque puede haber mucho amor. Nosotros todos hemos querido entrañablemente a nuestros padres y si han muerto, pues nos duele mucho, indiscutiblemente. Pero no quiere decir que porque ya se murieron nosotros tenemos que seguir viviendo del pasado. Entonces, tenemos que vivir el presente y proyectados al futuro. Entonces, pues ayudarle en este sentido. No está bien, no está para nada ubicado. Más bien está muy desubicado, ¿verdad? Adelante, pues. Saludo a todos y pues espero que el Señor siga bendiciéndonos abundantemente.